la de ahora vamos a pasar principalmente en la teoría de la innovación. Vamos a centrarlo en eso. Las implicancias que tiene esta para una serie de aspectos, incluidos la definición de las clases sociales modernas. Es decir, aspectos económicos y aspectos sociológicos, por decirlo así. La próxima clase vamos a dedicarla a la teoría de la acumulación y vamos a basar en la próxima clase también la formación de precios y teoría de la escasez. Y la última clase la vamos a destinar, si es que nos quedan tres, a la acumulación originaria. Y vamos a hacer una vista de cómo ha sido la acumulación originaria a lo largo de estos siglos, de estos últimos 2 siglos en el mundo perdón, y en nuestro país. Vamos a terminar el curso viendo una pequeña película, un video que está en YouTube. Así que para la última clase vamos a necesitar tal vez el proyector y algún aparato conectado a internet, pero me imagino que eso se puede lograr. Bueno, hemos dedicado en las clases pasadas una parte importante del curso a reflexionar sobre la teoría del valor y distintos aspectos de ella, y particularmente en la última clase la dedicamos a la teoría de la renta. Lo que vamos a trabajar ahora es más bien la teoría de la plusvalía, la otra gran teoría de la economía clásica. Ustedes ya la conocen, saben de qué se trata. Principalmente la teoría de la plusvalía explica, ¿no es cierto?, este tipo de transacciones que son normales en la economía capitalista, en la economía moderna. Y por eso esta teoría se llama teoría de la plusvalía o teoría del capital. Y particularmente lo extraño que tienen estas transacciones es que, a diferencia de las transacciones de la economía mercantil, que se basan sobre la igualdad entre el valor de esto y el valor de esto, y el valor de esto por lo que representa, estas otras se basan exactamente en la desigualdad. En otras palabras, se basan sobre esta apóstrofe ahí, que es el mayor valor que tiene el último término de esta emoción. Y también vimos, eso lo saben ustedes, que la explicación que da Marx a este fenómeno es que en realidad los capitalistas compran mercancías de dos tipos, ¿cierto? Por una parte, los medios de producción, y por otra parte, la fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo es la que tiene la propiedad de que al consumirla, el trabajo que ella genera más valor que lo que vale la fuerza de trabajo. Y esa diferencia es la plusvalía. Entonces, de esa manera se puede resolver este dilema de la economía moderna, y es que por qué en una economía donde las
cosas se venden por su valor, es posible que aparezcan estas transacciones donde sistemáticamente se invierte dinero para comprar mercancías y esas se venden por más valor del que tengan, y sin que esto sea por engaño, porque como hemos visto el engaño no explica nada, porque si uno suma los engañados y los engañadores, digamos, llega a cero. Entonces, esta explicación de Marx efectivamente es dilucida este punto de manera que respeta esta igualdad, porque los capitalistas cuando compran estas mercancías, las compran por lo que valen. Pagan por los medios de producción lo que valen. Eso, el capital que invierte ahí Marx lo llama capital constante, porque no cambia de magnitud ese capital, sino que se transfiere y forma parte de la mercancía, del precio de la mercancía. El precio de esta mercancía va a ser igual justamente al capital constante, que es este. Y por otra parte, los capitalistas compran la fuerza de trabajo por su valor. Es decir, pagan lo que deben, o suponemos que pagan lo que deben. Sabemos que siempre van a tratar de pagar menos de lo que deben. Pero supongamos que pagan lo que vale la fuerza de trabajo. Sin embargo, lo que entra en el valor de la mercancía no es esto, sino que es el valor agregado. Y el valor agregado es el valor agregado por el trabajo. O sea, esto genera el valor agregado. Esto nuevamente es C, y aquí sale el valor agregado. Y el valor agregado tiene la característica que se puede descomponer, ¿no es cierto?, en una parte que repone el valor de la fuerza de trabajo y otra parte que es la plusvalía, que en definitiva es el mayor valor que tiene esta mercancía respecto de esta de acá. Y esta a su vez se vende por dinero, ¿no es cierto? Esto se vende por dinero, que es más dinero que el que originalmente se invirtió. Y este es el ciclo de la producción capitalista. Ahora, esto tiene innumerables implicancias. La primera de ellas, ya la vimos en la introducción, ¿no es cierto?, es que muestra que el capitalismo no es distinto a los regímenes anteriores de producción, en el sentido de que la fuerza de trabajo destina una parte de su jornada a reponer a reponerse ella misma, y otra parte la trabaja gratis para sus señores, digámoslo así. Ahora, esto en los regímenes anteriores, en el esclavismo, por ejemplo, los esclavos también dedicaron una parte de la jornada para reproducirse ellos mismos. Los siervos dedicaban una parte de la jornada a reproducirse ellos mismos y su familia. Y otra parte, los esclavos la trabajaban gratis para sus amos y los siervos para sus señores. Y en ambos casos estaba reglamentado. En el caso, por ejemplo, de los siervos, estaba reglamentado mediante contrato. Mediante contrato que establecían, por ejemplo, aquí en el caso chileno, que los inquilinos tenían que trabajar una parte del año para el señor, para el latifundista, en las tierras del latifundista, y podían trabajar el resto del tiempo en las tierras que se les daban a ellos, en fin. Pero en el capitalismo todo eso queda borrado, porque todo esto toma la forma de valor y no de tiempos de trabajo que se hacen en una parte y en otra, en un tiempo y en otro, sino que todo se hace al mismo tiempo y toma la forma de valor.
no de pago en especie, por ejemplo, de pago en trabajo, sino que de valor. Y eso ya implica, lo hemos visto varias veces, una superioridad muy grande del capitalismo respecto a todos los demás regímenes. Porque permite, entre otras cosas, que se especialice la fuerza de trabajo. Como va a trabajar solamente, por ejemplo, los trabajadores que están ocupados aquí, supongamos que esto es una fábrica de zapatos, todos se dedican a producir zapatos y trabajan produciendo zapatos todo el día. En cambio, en el campo o en los esclavos, los campesinos tenían que dedicarse a producir sus alimentos, a hacer su ropa, a hacer sus aperos, es decir, a hacer distintos oficios diferentes. Y por lo tanto acá se pueden especializar en solamente zapatos. ¿Y cómo viven? En el caso de los campesinos, ellos sobrevivían con su trabajo, porque ellos mismos criaban sus vacas, plantaban su trigo, hacían su pan, pero hacían su ropa. Ahora, así sobrevivían ellos. Pero ¿cómo viven los obreros? Viven porque les pagan en valor lo que ellos a su vez compran en el mercado ellos invierten en el mercado de los productos que van a la canasta del IPC. Entonces, ellos pueden comprar todo lo que necesitan y no necesitan producirlo ellos. Y la sociedad como un todo es mucho más eficiente que si estuvieran obligados ellos a trabajar parte de la jornada haciendo un montón de cosas y otra parte trabajando para los amos. Ahora, tiene otra gran ventaja que esto sea en valor, y es que permite jugar con esto de distintas maneras para aumentar la plusvalía. Una posibilidad, lo veíamos, es extender la jornada de trabajo. Eso ha sido siempre. Es decir, los amos trataban que sus esclavos trabajaran más horas para ellos. Los latifundistas querían que los siervos trabajaran más meses en las tierras del patrón y menos en las de ellos. En fin, eso ha sido siempre así. Es decir, siempre ha habido el intento, digamos, por parte de los señores de extender la jornada de trabajo. Porque ganan más. Sin embargo, en el capitalismo aparece una segunda forma de aumentar la plusvalía, que es cambiar esta proporción, o sea, disminuir el tiempo de trabajo necesario para que los obreros reproduzcan su fuerza de trabajo. Sin cambiar el valor de la fuerza de trabajo, sino que aumentando la productividad de los trabajadores. Y para aumentar la productividad de los trabajadores, el mecanismo más efectivo es la innovación. Y la innovación, aparentemente lo que hace es que aumenta la producción de valor que hacen determinados trabajadores. Porque, por ejemplo, si esto es una fábrica de zapatos y se compra una máquina que duplica la capacidad productiva de los obreros que trabajan. Una máquina italiana, fantástica, nueva, que trabaja al doble de velocidad y por lo tanto los mismos trabajadores producir el doble de zapatos. ¿Qué significa con eso? Significa que contratando la misma fuerza de trabajo, el capitalista puede aumentar y comprar 2 veces
la cantidad de medios de producción. Y por lo tanto, con estos dos C, la cantidad de valor que va a aparecer en el producto va a ser muchísimo mayor, aparentemente, para él. Ahora, lo que ocurre, ya lo sabemos, es que no hay creación de valor adicional. Es decir, los trabajadores siguen produciendo por hora la misma cantidad de valor, agregando la misma cantidad de valor que agregaban antes. O sea, el valor agregado, por decirlo de alguna forma, por estos trabajadores va a seguir siendo el mismo. Sin embargo, como esta industria es la única que introduce esta modificación, eso va a resultar que va a haber otras industrias, otras fábricas, otras firmas, esta es la única firma, no la única industria. Dentro de esta industria de los zapatos, ¿no es cierto? Esta es la única, o este grupo de industrias que son innovadoras, son las únicas que introducen esta modificación. Y eso significa que hay otras que van a quedar con sus costos de producción por encima del precio del mercado. Si el precio del mercado va a hacer que algunas estén perdiendo plata y esa cantidad se transfiere a las que están innovando. O sea, en realidad, en estricto rigor, la productividad en términos de valor no ha cambiado. Pero la productividad en términos de la generación de plusvalía para este capitalista se ha duplicado. Y se ha duplicado porque le chupa valor, ganancia. Las ganancias de esto desaparecen y se transfieren a este otro capitalista. Entonces, pero para este capitalista le da lo mismo. Para él lo que ocurre es que sus obreros son más productivos. Porque sus obreros en la mitad del tiempo van a generar la misma cantidad de valor para el capitalista que antes, ¿sí? No entendí por qué no se genera valor si es que supuestamente los trabajadores con la mejor máquina producen más zapatos al mismo tiempo. Producen más zapatos, pero el valor no tiene que ver con el número de zapatos, sino que el valor tiene que ver con las horas de trabajo que se incorporan al proceso. O sea, el valor es total, ¿sí? El valor total en la industria no cambia. Si es que el número de trabajadores no cambia, el valor total en toda la industria es el mismo. Pero el precio... Los zapatos sí, pero en total. Exactamente, el precio de los zapatos va a cambiar, ¿no es cierto? O sea, perdón, el precio de los zapatos al principio no va a cambiar. Va a bajar un poquito tal vez. Pero lo que ocurre es que va a haber algunos productores que con esa baja de precio, digamos así, pequeña, van a quedar perdiendo su ganancia, no van a ganar nada. Y esa ganancia es la que se transfiere a estos otros. Y veíamos en el caso anterior que precisamente la diferencia entre los mercados con renta y los mercados sin renta es que en el caso de los mercados con renta, puesto que hay factores fijos y no es posible que otros adopten esta tecnología o aumenten su producción, el precio se fija al nivel de los más ineficientes. En cambio, en los mercados sin renta, como es flexible esto y perfectamente puede, digamos, si estos, por ejemplo, quisieran seguir vendiendo a ese precio, estos otros aumentan su producción y estos no venden nada. Y por lo tanto, ellos se ven obligados a bajar su precio aún por debajo de su costo, incluyendo en el costo de sus ganancias. ¿Y cuánto lo bajan? La ganancia, hasta la ganancia. Ellos pueden dejar de ganar. Lo que no pueden hacer, ¿no es cierto?, es bajarlo más abajo de eso. Es decir, no pueden estar, por decirlo así, regalando las materias primas, porque ahí tendrían pérdida de caja, ahí se cierran el tema. Pero lo que sí pueden hacer es perder su ganancia. Y esa ganancia es la que se traduce para los innovadores. Pero el efecto, repito yo,
para los innovadores es exactamente el mismo que si sus trabajadores hubieran sido súper trabajadores, potenciados, turbo trabajadores. O sea, en una hora producen el doble valor que los otros. Y por lo tanto, se demoran la mitad del tiempo en reproducir el valor de su fuerza de trabajo. Y por lo tanto, la plusvalía, sin cambiar la jornada de trabajo, la plusvalía se aumenta en todo esto, porque eso baja hasta ahí, ¿no es cierto? Y todo esto de acá es la nueva plusvalía, más grande que la anterior. Nosotros sabemos, y los clásicos en realidad fueron, o sea, los liberales clásicos fueron los que determinaron esto, que esa plusvalía adicional no proviene de un mayor valor agregado, en realidad, sino que proviene de que se chupan las ganancias de estos otros. Ese es el mecanismo. Eso se llama la ganancia extraordinaria. Y ese mecanismo es el mecanismo más potente para que el capitalismo vaya constantemente transformando todo. Sabemos que es flor de un día esta ganancia, puesto que rápidamente estos otros van a tener que adoptar las nuevas tecnologías y por lo tanto en definitiva el precio va a bajar hasta acá. Pero ahí van a haber otro grupo que va a innovar y se va a reproducir este fenómeno. Con lo cual los precios tienen que tener una tendencia a la baja. Y eso es lo que ocurre en todos los mercados competitivos. No en los mercados con renta, pero sí en los mercados competitivos. En los mercados con renta aparece la renta. Eso es todo. Pero es nada menos. Porque como el precio sigue acá arriba, todos los demás que están acá abajo persiguen renta. Y incluso los que están ahí también van a percibir renta. Porque los dueños de esas tierras, pongamos las más improductivas, no se la van a facilitar gratis a alguien para que produzca. Y por lo tanto le van a cobrar una renta. Y por lo tanto el precio va a tener que subir siempre un poquito más arriba para que le paguen renta incluso a los demás. Eso es lo que se llama renta absoluta. Y todos los demás van a ganar la renta diferencial, que se llama aquí la diferencia, porque ahí el precio va a estar acá, ¿no es cierto? Entonces todos estos productores, los que están allá, los que están aquí en la mitad, todos van a ganar. Los que están en la mitad van a ganar esto, estos de allá no van a ganar nada, porque los costos están ahí o van a ganar muy poquito, y estos de acá van a ganar una tremenda renta. Pero lo que estamos viendo ahora son los mercados competitivos, donde felizmente no hay estos factores físicos. Por lo tanto, el cuadro es que hay una cantidad de productores siempre que tienen costos más bajos, el grueso de productores que tienen, digamos, los costos del mercado, iguales al precio del mercado, y otros que tienen costos más altos y por lo tanto estos pierden y estos ganan. Ahora, pero ¿cuál es la idea fundamental de esto, a mi juicio? Hay varias en realidad, pero la idea fundamental es que los capitalistas tienen un incentivo constante a innovar. Constante a innovar. Ahora, me gustaría que reflexionáramos un poquito acerca de si aceptamos esa tesis, digamos, acerca de qué es la innovación. El ejemplo que pusimos es como el ejemplo trivial de innovación, que es una máquina que produce el doble rápido. Pero en realidad la innovación no tiene que ver tanto con las máquinas, tiene que ver con las máquinas, pero no tiene que ver tanto con las máquinas como con la forma de organizar la producción.
esencialmente la producción. Y ahí Marx distingue tres estadios que se han hecho clásicos en todos los análisis de gestión empresarial. De paso, fíjense que ustedes en la carrera ven bastante de gestión empresarial. Están familiarizados con los trabajos de los llamados gurús de gestión empresarial. Los trabajos de personas como Peters o otros por el estilo, que son los que piensan o reflexionan respecto de cómo se organiza la producción. ¿No es cierto? Eso lo han visto ustedes en varias partes. La ingeniería industrial es eso, en estricto rigor. Es cómo se organiza la producción de manera tal de que sea más eficiente. ¿Sí? Ahora, hace pocos años atrás, 3 o 4 años, hicieron una encuesta a los gurúes de los gurúes, o sea, a los gurúes de gestión empresarial, y les preguntaron cuáles eran sus gurúes. En otras palabras, ¿quién eran los autores que estos gurúes de gestión empresarial, estos expertos de gestión empresarial, qué autores leían ellos? Y fíjense ustedes que el autor más leído entre los gurúes de gestión empresarial era Marx. Fue la respuesta de ellos. Ahora, ¿por qué razón? Precisamente por lo que vamos a ver ahora. Porque Marx es el primero que teoriza el hecho de que la innovación es un problema de cómo se organiza la producción. Y él distingue tres grandes fases en esta forma de organizar la producción, que es lo que llama la cooperación simple, la manufactura y la gran industria maquinizada. ¿Y qué es lo que dice Marx respecto de sus tres grandes clasificaciones? Lo primero que dice es que la cooperación es la forma general de la producción, del aumento de la productividad del trabajo. Es decir, todas las formas de mejorar la productividad se basan en la cooperación. ¿Y qué es lo que es la cooperación? Es muy sencillo. Es juntar a muchas personas a participar en un mismo proceso de producción. Esa es la base. O sea, la cooperación, digámoslo así, es una forma en sí, la llama cooperación simple, pero a su vez, dice él, es la forma general, es decir, la que abarca a todas ellas, la cooperación. Y la primera característica de la producción capitalista es que tiene que ser hecha en cooperación. En otras palabras, no puede haber producción capitalista con productores desperdigados que trabajan cada uno por su cuenta. La producción capitalista solamente es posible bajo formas cooperativas de producción. Es decir, en cooperación, donde hay muchos obreros juntos, trabajando para un mismo objetivo. Esto es muy importante, porque
ejemplo, ustedes han oído hablar de que un taxista, por ejemplo, ¿en qué se diferencia un taxista de un gran industrial? En nada. El gran industrial tiene capital y trabajo. Y el taxista, se dice, tiene capital y trabajo. La diferencia es que, claro, el otro tiene más capital y contrata más trabajo, mientras que el taxista tiene un taxi, ¿no es cierto? Y lo trabaja él, o él y su compadre, o él y su socio al que le presta el taxi en la noche, y el taxi, el otro le paga por lo que ha una renta, en fin, por eso. De acuerdo al concepto de Marx, eso no es así. Porque la producción capitalista solamente es posible bajo cooperación. Lo otro es pequeña producción. El taxista es un pequeño productor mercantil. Y su taxi no es capital. Su taxi es un medio de producción, ¿no? Y su trabajo es el trabajo del mismo, o el trabajo de sus familiares, o el trabajo de sus socios, que trabajan, en fin, para trabajar la máquina de día y noche. ¿No es cierto? Así pasa. Eso es importante, porque ustedes se dan cuenta que en la sociedad moderna, una parte muy importante de la sociedad son pequeños productores. En Chile, por ejemplo, más o menos una tercera parte de la fuerza de trabajo son pequeños productores. Es decir, no son personas que trabajen para otros, sino que son personas que ellos mismos tienen medios de producción y producen para el mercado. En ellos también funciona esto. Una parte de su jornada ellos la dedican a reproducir su fuerza de trabajo, pero otra parte de la jornada les queda como excedente y lo usan para mejorar su taxi, para, en fin, o para ahorrar, lo que ustedes quieran. Pero ellos no son muy distintos a un obrero. Ahora, acá en Chile, lo vimos en la introducción, ¿no es cierto? Nosotros fuimos testigos de un cambio radical de paso de la pequeña producción mercantil a la producción capitalista. Y la diferencia fue que se pasó de un transporte en la ciudad de Santiago basado en muchos productores independientes a otra forma de producción basada en la cooperación. En otras palabras, a que se juntaron todos a fuerza. El Estado lo obligó a hacerlo. Se juntaron todos en 5 o 6 grandes empresas, ¿no es cierto? En los cuales los trabajadores ya no eran dueños de su medio de producción, de su micro. Antes había 8.000 micros y había 4.000 dueños. O sea, cada dueño tenía en promedio 2 micros. O sea, era el pequeño productor. En cambio, hoy día hay 5 grandes empresas, o 6 grandes empresas, no sé cuántas son, que tienen las 8.000 micros o 7.000 micros que hay. ¿No es cierto? Entonces, se cambió radicalmente y se pasó de la pequeña producción mercantil a la producción capitalista. Y los trabajadores ahora son trabajadores que trabajan para un capitalista y ellos sacan su fuerza de trabajo, se les paga y queda una plusvalía que ya no es para ellos, sino que es para el dueño de la empresa. En este caso sabemos que es puro subsidio, ¿verdad? Porque dejan pérdidas. Pero como el Estado la subsidia, con eso reponen parte del precio que los clientes no pagan porque el servicio es muy malo. En fin. Pero ustedes se dan cuenta de la tremenda implicancia sociológica que esto tiene. Porque significa que no es lo mismo un capitalista que un taxista. Pero tampoco es lo mismo un chofer de micro de Subus, que es una de las empresas del Transantiago, al chofer de una micro de Valparaíso, donde sigue funcionando el sistema antiguo. O al chofer de la micro de Concepción, donde justamente están tratando de introducir el sistema nuevo de transporte, pero
no saben cómo hacerlo y están tratando de hacerlo incorporando a los pequeños productores. Pero, no sé si les resulta, pero el asunto es que desde el punto de vista sociológico eso es muy importante, esa diferencia. Unos son capitalistas, otros son pequeños productores, otros son obreros. ¿Sí? Dentro de lo que hemos hablado con respecto a la plusvalía, todavía me queda rondando la pregunta de cómo se puede medir esa plusvalía para tener el valor final de lo que estamos hablando, en este caso, no sé, de una producción de algún producto, y al tener al final su valor, que está afectado por esta plusvalía, ¿cómo se mide esa plusvalía? Se mide al revés. Porque si tú ves el PIB, por ejemplo, ¿cómo se calcula el PIB? El PIB se calcula como la sumatoria del valor agregado, ¿no es cierto? Y el valor agregado es las facturas, es la sumatoria de las facturas de venta menos las facturas de compra, ¿no es cierto? O sea, básicamente es ¿dónde lo pusimos? Aquí. Es el valor agregado. En realidad es el precio al que se vende menos cero. Y eso te da el valor agregado. O sea, y eso se le impone a la economía. Y lo que hace el Banco Central no es calcular cuánto van a ser los precios y cuánto va a ser el PIB. Lo que hace es medirlo. Y lo que hace es sumar a través de toda la empresa esta diferencia. Ahora, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual se impone el precio? Básicamente la ley del valor, pero mediatizada a través de los mercados de la manera que hemos hablado. Y puede eso llevar a algunas distorsiones en algunos países que reciben mucha renta, por ejemplo, porque parte del PIB en realidad es renta, en el caso chileno, por ejemplo. Pero si tomas el mundo en su conjunto, los precios se imponen en el mundo en su conjunto de acuerdo a la ley del valor estrictamente. Y eso lo reconoce en realidad la economía así, porque lo que reconoce la economía, todas las escuelas económicas, es que la sumatoria total de los precios es igual a la sumatoria total de los costos. Y si hay algún mercado que vende a un precio mayor que el costo, por ejemplo los productores de pollo, significa que esa renta, que es el excedente entre el precio y el costo, otro se la está pagando. Y otro se está pagando ¿cómo? Bajando el precio. Y por eso los capitalistas se preocupan de que no haya monopolio, porque el monopolio es un robo de un capitalista a otro. Y si hay renta de cualquier tipo, también la renta de los minerales chilenos, los que la pagan en definitiva son los capitalistas, el resto de los capitalistas, propiamente tales, son los que se la pagan a los rentistas. Pero la ecuación final de que la sumatoria de todos los precios tiene que ser igual a la sumatoria de todos los costos de producción, eso lo reconocen todas las escuelas. Y los clásicos lo que dicen es que eso es equivalente, o eso sigue una correlación directa con la cantidad de trabajadores ocupados que hay. Esa es la... O sea, el precio no es el resultado de un cálculo. Para el capitalista individual, él lo hace así. Pero al final, él no puede cobrar cualquier cosa. Tiene que cobrar lo que el mercado le va pagando. Y se le impone como un dato el precio. Y justamente lo que estamos hablando, los grandes aportes de la economía clásica, es dilucidar este problema. ¿De dónde sale el valor? ¿De dónde salen los precios? Bueno. Entonces veíamos que la primera forma de aumentar la productividad del trabajo es la cooperación. Fíjense que es bien importante eso, ¿eh? O sea, ustedes se dan cuenta que entre todos nosotros podemos hacer cosas que no podemos hacer todos, cada uno por separado. Por ejemplo, entre todos nosotros, si queremos, si nos dicen, mire, hay que sacar rápidamente todo, hay que dejar esta sala vacía. Entre todos
lo podemos hacer probablemente en la mitad del tiempo que si lo hiciera una persona sola, digamos. O sea, entre todos seríamos más eficientes en sacarlos que una sola persona haciendo el trabajo por sí sola. Y si los muebles fueran más pesados que esto, en el sentido de que no fuera posible que una persona se pudiera una mesa, lisa y llanamente sería imposible que personas solas hicieran ese trabajo. Pero en cambio entre todos no nos cuesta nada. Entre todos nosotros podemos sacar mesas que pesen, ¿cuánto pesará esta? 10 kilos, pero podemos sacar mesas de 20 kilos, de 30 kilos, de 40 kilos, de 80 kilos y las sacamos sin ningún problema. En cambio, individualmente solo es posible sacar mesas de 10 kilos. Y probablemente si lo hacemos entre todos, o en un número óptimo para que no nos atropellemos porque la puerta es muy estrecha, lo vamos a hacer más rápido que una persona sola. Sumando, por supuesto, la cantidad el equivalente por persona, del tiempo. Y lo vamos a hacer más rápido porque es más rápido estas mesas moverlas entre dos que entre uno. Probablemente a lo mejor no tanto porque son muy livianas, pero en fin. ¿Para qué decir hacer una pirámide, por ejemplo? Hacer una pirámide imposible hacerla con personas solas. ¿Cómo van a mover esos tremendos bloques? No se puede. Entonces la cooperación es la primera forma de aumentar la productividad del trabajo. Y la cooperación es la base de la civilización humana. La cooperación es la base de la producción en general. Es decir, la cooperación es la base principal que nos distingue de los animales. Es la posibilidad. Hay otros animales que cooperan. Las abejas también cooperan. Pero hay otros que no. En fin, las hormigas también cooperan. Y de hecho, por ejemplo, las abejas son capaces de hacer panales, ¿no es cierto? Y eso es porque tienen cooperación. O las hormigas son capaces de hacer esos aparatos grandes, a veces son enormes, ¿no es cierto?, de altura, donde viven, donde guardan sus alimentos, porque cooperan. Pero la cooperación entonces es una cuestión muy importante en el trabajo, es la base de todo. Ahora, sin embargo, es distinta a la cooperación simple, en lo cual no hay especialización, sino que todos hacen más o menos lo mismo, pero juntos, en cuadrilla, digamos así, a la manufactura. Y la manufactura es la cooperación, pero con división del trabajo al interior del proceso. Es como si fuéramos más inteligentes, ¿no es cierto? Y para despejar la pieza, nos organizáramos en distintos... no, es malo el ejemplo. El ejemplo clásico, ¿no es cierto?, es mejor recurrir a él, es la manufactura, por ejemplo, que reúne en la producción de un mismo bien a distintos artesanos que hacen distintas cosas. Y el ejemplo más claro en nuestro país es la construcción. En la construcción, ¿no es cierto?, hay maestros que son especialistas en cerradores, maestros que son carpinteros, maestros que son estucadores, maestros que son albañiles, etc. Y entre todos ellos se levanta la casa mucho más rápido que si lo hace un maestro con su ayudante, en que ese maestro hace todo. Es mucho más eficiente tener un colectivo de trabajadores que, digamos, haga muchas cosas distintas. Porque los encerradores van a ser más rápidos para encerrar, porque se dedican a encerrar. Y en la construcción, por ejemplo, hay familias de encerradores. Se transmite el oficio de padres a hijos. La familia de carpinteros, la familia de albañiles, son especialistas. Ahora, estos dos hechos juntos nos llevan a una segunda conclusión sociológica extremadamente importante.
y que es la siguiente: que el obrero moderno de partida necesita ser cooperativo, pero además normalmente es especializado, es decir, trabaja con división del trabajo. Incluso hay separaciones entre el trabajo manual y el trabajo intelectual dentro de la producción, porque hay, por ejemplo, personas que se dedican solo a programar la producción, los ingenieros, pues. Pero en realidad tú no puedes concebir el producto sin el trabajo de los ingenieros industriales que están organizando la producción. Y por lo tanto el obrero moderno es siempre un obrero colectivo. Es decir, en el obrero moderno, dice Marx, no existe como obrero individual. Porque el obrero individual es un pequeño productor y no es por tanto un obrero. El taxista, por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo anterior. Él maneja su taxi, hace sus cosas, es decir, es un campesino independiente, trabaja con su familia, pero nada más. En fin. El obrero es, por definición, parte de un colectivo y donde además hay especialización adentro del colectivo. Esto es muy importante porque, desde el punto de vista sociológico, nuevamente, probablemente significa nada menos y nada más que la mayor parte de ustedes van a ser durante su vida parte del obrero colectivo. Aunque sean reputados ingenieros, si se dedican a la producción y si van a estar trabajando en la producción, van a ser parte del obrero colectivo. Es decir, es tan parte de ese obrero o tan no parte del obrero el ingeniero como el trabajador manual. Ninguno de ellos puede ser parte del obrero por sí solo, pero juntos, trabajando juntos, pasan a ser obrero moderno. O sea, el obrero no es una persona, es un colectivo. Ese es el concepto del obrero moderno. Y que tiene, al igual que una persona, cerebro, manos, nervios, etc. Es decir, tiene división del trabajo manual, intelectual, de comunicación. Ahora, ¿cuál es lo esencial de la gran industria maquinizada, o la industria maquinizada? Lo esencial de la gran industria, dice Marx, no es que siempre se relaciona la gran industria con el motor a vapor, ¿no es cierto? Bueno, Marx dice esa no es la esencia de la gran industria. La esencia de la gran industria no es la fuerza motriz, como se hace. La esencia de la gran industria es otra. Dice, es que la relación entre el objeto y el trabajador, que tradicionalmente era a través de la herramienta, en la gran industria se rompe completamente, o casi completamente, porque la herramienta deja de estar conectada a la mano del trabajador y pasa a estar conectada a la máquina. Esa es la esencia. Entonces, por ejemplo, la rueda era una cuestión que uno hacía girar, ¿no es cierto? Y con la lana o el algodón la iba alimentando de manera tal de que al ir girando iba enrollando este algodón que iba produciendo el hilado a partir de estas fibras. Bueno, eso lo hacía la rueca en una máquina, una herramienta más bien dicho, que estaba
que lo manejaba la hilandera. Además le daba la fuerza motriz con su pie. Ahora, en la máquina, lo esencial no es tanto que la fuerza motriz la vas a dar a lo mejor un motor, sino que lo esencial es que el uso, que es la herramienta propiamente tal de que transforma, ¿no es cierto?, es lo que se usa para transformar la lana o el hilo o el algodón en hilado. Ese uso ahora se conecta a una máquina. Y la máquina puede tener muchos usos. 100 usos, 200 usos, de estas cositas. Y la relación del trabajador ya no es con el objeto, sino que es con la máquina. El trabajador pasa a ser, dice Marx, un apéndice de la máquina. Se invierte la relación, porque la herramienta es un apéndice del trabajador, ¿no es cierto? Un martillo, por ejemplo, es un apéndice de la mano. La mano toma el martillo y con eso se pega, ¿no es cierto?, el objeto de trabajo. O el serrucho, qué sé yo, o el uso. En cambio, en el caso de las máquinas, es al revés. Es el trabajador el que pasa a ser un apéndice de la máquina, porque lo único que hace el trabajador es mirar que la máquina funcione bien, y si un uso se llena, tiene que cambiar. O tiene que agregarle más materia prima, o sacar, en fin. Pero se invierte el proceso. Eso es lo esencial de la gran industria maquinista. Ahora, ¿por qué el capitalismo constantemente está, digamos, reuniendo muchos obreros, especializándolos, generando gran industria maquinizada? Porque de esa manera está poniéndose en este grupo, es decir, está ahorrando trabajo, está aumentando la productividad del trabajo, con lo cual se está poniendo en el grupo de los innovadores. Esa es la fuerza que está detrás. Ahora, el efecto que tiene es impresionante. Es impresionante, o sea, en unos pocos años, una producción de un producto nuevo puede pasar de un garage a una multinacional gigantesca que tiene plantas en un montón de partes del mundo, que emplea a decenas y a centenares de miles de trabajadores. O sea, lo que empuja a esta cuestión es una fuerza pero muy grande. Muy grande. ¿Profe? Sí. Pero si se prescinde del trabajo al poner una máquina que reemplaza al hombre, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿No deberían disminuir como el número? ¿Deberían haber cada vez menos trabajadores porque el trabajo cada vez menos necesario? Pero lógico. O sea, digamos, el capitalista individual lo que todo el tiempo está tratando de hacer es de reducir el trabajo. ¿Y no decía Marx que la cuestión era al revés? Bueno, justamente, lo vamos a ver en la próxima clase, lo que tú estás observando es la principal contradicción que tiene el capitalismo en su desarrollo. Porque resulta que cada productor individual, por esta innovación, trata de reducir el trabajo. Sin embargo, el conjunto de los capitalistas necesita aumentarlo. Porque si no hay más trabajadores, no hay más valor. Y por lo tanto no hay más ganancia. Y justamente, una de las consecuencias que tiene la innovación es precisamente esta contradicción. Es decir, el que por un lado los capitalistas individuales están tratando de reducir constantemente el trabajo, y por otra parte, indiscutiblemente, de acuerdo a la teoría del valor clásico, el conjunto de los capitalistas, y toda la teoría económica, el conjunto de los capitalistas necesita de más trabajadores. Y precisamente el choque de esas dos fuerzas es lo que genera el movimiento cíclico, dice Marx, del capitalismo. Fíjate que es importante tu observación. Nada menos que eso. O sea, eso que tú apuntas es una de las contradicciones más importantes del sistema capitalista. Esta contradicción. ¿Cómo se resuelve esa contradicción? Con una forma de movimiento cíclico, con las crisis periódicas y todo eso. Así se resuelve. Al momento que predomina una, predomina otra, etc. Pero lo vamos a ver más en detalle después.
pero es muy importante la observación de su compañero. Les queda claro a todos, ¿no? Efectivamente, cada capitalista individual, usted basta con que le pregunte, ¿por qué compra esta máquina? Porque voy a reducir los trabajadores. Pero el conjunto de los capitalistas necesita aumentar. Ahora, ojo, esto no se debe confundir con el hecho de que predomine la primera tendencia solamente, a reducir el trabajo. Porque no es así, la que predomina es la segunda, aumentar. Porque si no el capitalista, el PIB no aumentaría. O sea, en otras palabras, la maquinización disminuye el trabajo en industrias concretas. Pero sin embargo, en el conjunto, este proceso no impide el desarrollo general del capitalismo, sino que al contrario lo acelera. Es decir, genera otras fuentes de trabajo, genera más acumulación de capital, genera más rápido todavía el desarrollo. Pero, o sea, cíclicamente, o sea, con empellón, no digamos, fluidamente. Bueno. Lo que su compañero ha mencionado, de acuerdo a Marx, es la causa más profunda de la crisis, del movimiento cíclico del capitalismo. Es. Y que no tiene que ver con el subconsumo, por lo tanto, la crisis. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con esta contradicción, en esencia. Eso es lo que dice ahora. Y es razonable, después lo vamos a ver. Ahora aquí hay otro efecto, que es bien importante. Y es que en la cooperación simple, o sea, cuando hay una cuadrilla que está, por ejemplo, haciendo un canal, todos hacen lo mismo, ¿no es cierto? Trabajar con una pala o con chuzo haciendo el canal. Si una seca, una pala. Ahora, juntos lo hacen más rápido. Pero cada uno de esos trabajadores puede hacer el mismo trabajo solo. Puede, ¿no es cierto? Probablemente no puede hacer un canal muy grande, pero puede hacer canales más chicos. Y por lo tanto, digámoslo así, si lo único que se hubiera que hacer fuera hacer a seca, perfectamente bien, si un trabajador, el empresario lo trata mal, él podría decirle, váyase a la punta del cerro, yo me voy, y agarra su panel viejo y se va a hacer a seca por su cuenta. ¿No es cierto? Puede hacerlo. En la manufactura la cosa es más complicada. Porque efectivamente un maestro con su ayudante puede construir una casa. Pero se van a demorar muchísimo más y le va a quedar peor hecha a que si la hace un colectivo que tiene especialistas en las distintas ramas. Pero aún así, cada uno de esos especialistas, por ejemplo un carpintero, puede dejar de trabajar en ese colectivo y puede seguir trabajando como carpintero. ¿O no? Puede, ¿no es cierto? Y de hecho pasa todo el tiempo. La subordinación del colectivo de trabajadores de la manufactura al capital es mayor que la subordinación que tienen una cuadrilla de trabajadores en cooperación civil. Es mayor. Tiene más poder el capitalista que maneja una manufactura con especialización adentro que el que maneja una cosa con cooperación civil. Pero siempre son subordinaciones relativas, porque siempre queda la posibilidad de que alguno de los trabajadores siga haciendo lo mismo por su cuenta, solo. Pero hay casos en que eso no puede pasar, ¿no? ¿Ah? Hay industrias en que eso no puede pasar, ¿o sí? ¿Cuáles? Un jugador de fútbol. No, Bueno, pero claro, efectivamente. Ahí tienen una cosa en que solo puede hacerse cooperativa. De acuerdo. Ahora, pero yo te puedo decir muchas otras, lo cual tampoco se puede hacer. Y
que son todas las que son la gran industria maquinizada. Porque, por ejemplo, ahí no hay caso, porque como los trabajadores dependen de la máquina, si no está la máquina, dice claramente no hay caso. Y por lo tanto, digamos, la gran industria maquinizada subordina completamente a los trabajadores al capital. Es la culminación de la subordinación de los trabajadores al capital. Y Marx dice una cuestión que él la subraya mucho, que dice lo siguiente, dice que solamente la gran industria maquinizada es la forma de producción propia del capital. Es decir, cuando uno habla de producción capitalista, lo que está realmente pensando son economías donde predomina la gran industria maquinizada. Sea que trabaje en cualquier sector, puede ser servicio, lo que tú quieras, pero son economías de ese tipo. Ahora, el obrero entonces, para el capitalismo, siempre un obrero colectivo. Tiene que ser un obrero colectivo que cree además valor. Porque, por ejemplo, puede haber un obrero colectivo en un proceso de producción incluso maquinizado, pero que no cree valor. Porque, por ejemplo, el producto se regala. Es un bien público, llamémoslo así, que se regala. Perfectamente. La educación en Chile, por ejemplo, cuando era gratuita, funcionaba de esa manera. Porque si ustedes quieren, la educación, por lo menos la educación de ingeniería, de alguna manera, hace muchos años que es una industria maquinizada. Sin embargo, hasta hace poco tiempo no creaba valor, porque su producto no se vendía. ¿Por qué digo que es una industria maquinizada? Porque requería estos edificios, porque requería las máquinas de hidráulica, esas bolas y esas cosas, computadores, es decir, un montón de cosas que son como máquinas, digamos, en el fondo. Pero bueno, pero no producía valor. Y por lo tanto, mal se podía hablar de producción capitalista en esa industria, en ese sector en Chile. ¿Profe? ¿Sí? Pero a pesar de que, si bien se disponía de manera social para el uso de, qué sé yo, digámoslo, habían otras barreras, pero no eran económicas, eran más social-económicas quizás. Sí. Igual influía en la fuerza de trabajo de las personas, o sea, una persona que entraba a la universidad, salía de la universidad con una fuerza de trabajo, digamos, lo que agregaba más valor o más valiosa o más cara al menos. En ese sentido, ¿sí se puede hablar de que está inserta en el capitalismo? Inserta en el capitalismo, sí, igual que el trabajo de las dueñas de casa. El trabajo de las dueñas de casa toda la vida ha estado inserto en la reproducción de la fuerza de trabajo. Pero son trabajos que no se reflejan en el PIB. ¿Por qué? Porque no se venden. De hecho, la sociedad funciona sobre la base de todos los que trabajan. Y más de la mitad de la gente que trabaja en cosas cuyo producto no se vende. Claro, pero si analizamos, por ejemplo, ya vilmente a la persona como una mercancía, como fuerza de trabajo, ¿Sí? la educación, a pesar de no estar siendo pagada, está agregando valor a la fuerza de trabajo de esta persona. ¿Por qué? Porque cuando esta persona salga a trabajar, su sueldo va a ser un reflejo no de un trabajador simple, sino de una fuerza de trabajo que tiene incorporado valor, que es la educación. O sea, digamos, el valor de la fuerza de trabajo va a ser mayor en los profesionales que en los no profesionales, porque ellos van a tener que haber destinado, ¿no es cierto?, muchos alimentos, mucha ropa, mucha transporte, muchos gastos, digamos, a educarse, y no van a haber podido trabajar en ese periodo también. O sea, en ese sentido, pero eso no significa que el trabajo de las mamás de los estudiantes aparezca en el PIB. Pero que los profesores, por ejemplo, como una transferencia del valor del trabajo del profesor hacia el estudiante, Si se vende, sí. se vende después como fuerza de trabajo.
No, porque en ese caso tú podrías hablar de que las dueñas de casa imagínate, si no fuera por las dueñas de casa, no habría trabajadores en primer lugar. O sea, porque no habría, ¿de dónde salen los trabajadores? De las mamás. Entonces, pero sin embargo, a las mamás no se, ella, digamos, un parto no va al PIB. Porque lo repito, o sea, el valor es una cosa y los bienes son otra cosa, distinta. Los bienes, los servicios, las cosas útiles son otra cosa. Solamente una parte, y una parte menor del trabajo, se destina a bienes y servicios que se venden, y por lo tanto que toman la forma de valor. Ese trabajo toma la forma de valor en ellos, solo en ellos. Pero hay una amplísima gama de bienes y servicios que se producen sin que se vendan. ¿O no? Claro, pero por ejemplo, la fuerza de trabajo del ingeniero se vende y va al PIB. En ese sentido, la educación se ha No, pagado. la fuerza de trabajo se vende y no va al PIB. ¿No? ¿No? Ah, entonces ahí está el error. No. Lo que va al PIB es el trabajo. El trabajo que ejecuta esa fuerza de trabajo. Ya. La fuerza de trabajo no. Eso no va al PIB. El sueldo no va al PIB. El sueldo no va al PIB. ¿Se lo consume? ¿Ah? ¿Se lo consume? Aunque no Esa se es mi consume. duda del PIB. O sea, yo trabajo efectivamente, como decía el compañero, como ingeniero, y claro, mi trabajo va a producir valor, eso es lo mejor. Sí, porque- Pero, sin embargo, mi sueldo. Y además va a ir potenciado, porque hay que sumarle las horas que tú gastaste. Es que debe estar ahora en el estudio. Pero, por ejemplo, ya me van a pagar un sueldo, que voy a decir, ya eso no va a partir. Que eso no tiene que ver con el valor que tú aportaste. Claro que no. Y el sueldo tiene que ver con lo que cuesta producirte a ti. Exactamente, como va dentro de los costos. Vale con el IPC. Pero sin embargo, mi sueldo va a ir al mercado a consumir. Igual consumo ir al pico, ¿no? O sea, si yo consumo como un bien final, voy a comprarme cosas en el supermercado, voy a salir a comer, y algo lo ahorraré, va a ir como inversión también. En un fondo mutuo, no sé. Y esas cosas van al PIB, ¿no? Lo que va al PIB es el valor agregado. Tú vas a hacer una demanda solvente, porque tu sueldo tú vas a comprar cosas, ¿no es cierto? Pero lo que le da valor a esas cosas no es que tú le tengas plata a comprarlas. Lo que le da valor a esa cosa es que el trabajo que se incorporó para hacerla. Entonces las cosas que yo compre van a estar incorporadas al PIB como utilidades de la empresa Cencosud. Por supuesto, en el valor agregado y en la plusvalía y en los salarios también que pague Cencosud, en todo el valor agregado. ¿Damos la hora ya? ¿O queda un poquito? 15 minutos. 15 minutos. ¿Saben qué? Yo quisiera hacerles otro razonamiento que tiene que ver con esto y que es extremadamente importante. Estamos hablando de obreros, que son obreros colectivos, que son obreros que producen valor, tienen que producir valor para ser obreros. Pero Marx dice una cosa adicional, y dice lo siguiente: en el capitalismo no basta que un obrero sea parte de un obrero colectivo, es decir, que participe con muchos otros compañeros haciendo lo mismo. No basta con que eso que están haciendo se venda, por lo tanto, que estén creando valor. No basta con eso. Además, dice, es necesario que valoricen un capital. Y aún más, la condición esencial para que sea productivo un obrero moderno es que valorice el capital. Porque se da el caso de muchos obreros modernos que trabajan en un colectivo, pero que no producen valor. Con su trabajo no agregan valor, pero que sin embargo sí ayudan a valorizar un capital. Y esos son tan obreros como los primeros, como los que producen valor. ¿Se les ocurre un ejemplo de un grupo de trabajadores que trabaja en un colectivo
que no produzca valor, pero que trabaje para un capitalista y valorice el capital de ese capitalista. La limpieza, ¿no? ¿Qué? La limpieza puede ser. No, pues la limpieza produce valor. Pero no es un producto, sí. Es un servicio. Sí puede ser bienes o servicios. Y se vende, ¿no es cierto? La empresa factura ¿Qué valoriza? un capital. ¿Cómo valoriza un capital? Valorizar un capital significa que participe en este proceso. O sea, no en este necesariamente, pero por lo menos en este. En el sentido de que un capitalista esté ganando plata con su trabajo. Aunque no produzca valor. Mercado financiero. Perfecto. El mercado financiero. O el comercio. O muchos servicios que en realidad agregan muy poco valor, ¿no es cierto? Pero que, sin embargo, valorizan. Porque ya sabemos nosotros que, igual que la plusvalía extraordinaria no proviene de la máquina, que la máquina potencie, digamos, el valor, porque no es así, la máquina transfiere su valor, nada más, no crea valor, sino que proviene de una transferencia de estos otros que le pasan su ganancia, ellos dejan de ganar para que estos ganen más, así opera. Al igual que eso, sabemos que los banqueros, en realidad, ellos no crean valor agregado, sino que se les transfiere parte del valor agregado en la producción o se les transfieren también a los comerciantes. Y sabemos que los comerciantes, el margen de comercio, en estricto rigor, no obedece a una creación de valor ahí, en ese proceso de compra y venta estrictamente, sino que es parte del valor generado en el proceso productivo que se les transfiere a ellos. Eso es lo que hemos visto ya, ¿no es cierto? Por lo tanto, los trabajadores del comercio, en grueso, que también hay procesos productivos metidos dentro de un jumbo, por ejemplo, pero en grueso, el grueso de los trabajadores del comercio y el grueso de los trabajadores de la finanza no crean valor ellos, sino que lo que hacen es que permiten que el comerciante o el banquero se apropien de parte de la plusvalía que le transfiere el industrial, que está metido en este proceso. Pero como la condición esencial del obrero moderno es que valorice un capital, aquellos trabajadores que trabajan en el comercio, que trabajan en la finanza, en definitiva son tan explotados como nosotros. Esa es la implicancia. Y en Chile esto tiene una importancia gigantesca. Este concepto que estamos viendo, sociológica, y si ustedes quieren, política. Fíjense, en Chile vamos a hacer la diferencia, la separación entre los trabajadores que producen valor y los que no producen valor. La minería, por ejemplo, ¿produce valor? Sí, los trabajadores que están ahí producen valor. El precio va a ser mucho más que el valor que venden por la renta que nos transfieren gentilmente todo el resto del mundo. ¿Pero producen valor ellos? Por supuesto, porque producen, sacan el mineral y se venden. En ese caso, el mercado financiero gestiona riesgo. Sí, pero el riesgo es una explicación de por qué se paga. No es un producto. Un servicio. ¿Ah? La gestión del riesgo es un servicio. Vamos a ver ese, vamos a analizar. Pero en todo caso, vamos sumando los que estamos seguros que sí producen valor, ¿no es cierto? Partamos por la minería. En Chile, ¿cuántos trabajan en la minería? 16%. Sumemos solamente los asalariados. 16. 1,5% de los asalariados trabajan en la minería. 1,5%. Escuchen, qué harto. Sigamos. Los trabajadores que trabajan en la manufactura, en la industria manufacturera, ¿producen valor? Sí, ¿no es cierto?
el caso clásico de este proceso. Los que trabajan en la fábrica de zapatos, en fin, todas esas cosas que hay pocas en Chile ya, pero hay todavía algunas, en la fábrica de envases, por ejemplo, o de productos para agricultura o para minería, los que trabajan produciendo bolas de molino, por ejemplo, ellos producen valor. Sí. ¿Todos están de acuerdo que producen valor? Perfecto. ¿Cuántos son los trabajadores hoy día en Chile de la manufactura? ¿No? No, son como 9%. Esto es entonces minería, esto es manufactura y esto es 9%. Y los que trabajan en la agricultura, ¿producen valor? Las temporeras, por ejemplo, que van a trabajar al packing, ¿producen valor? Sí, ¿no es cierto? No cabe duda alguna. Y son en Chile más o menos como un 9%, 8 o 9%. Esto es agricultura. En realidad es agricultura, silvicultura y pesca. Pero el grueso es la agricultura. La pesca es 0,5 y la silvicultura 1%, muy poco. Después, ¿qué pasa con los trabajadores de la construcción? Los que están haciendo la torre esa, por ejemplo, del Centenario. ¿Producen valor? Los trabajadores que hacen casas, ¿producen valor? Por supuesto, ¿no es cierto? ¿Se venden los departamentos? ¿Se arrienda la torre esa? Por supuesto, ¿no es cierto? ¿Producen valor? Ya. ¿Y cuántos trabajan en Chile en la construcción? Más o menos 9%. Los trabajadores de la educación pagada y de la salud pagada, ¿producen valor? Por supuesto. Se venden esos productos, ¿no es cierto? Sí, es muy simple. ¿Y cuántos trabajan en eso? Más o menos 8 o 9%, un poco menos, en realidad es como un 7%, una cosa así, si mal no recuerdo. Estas cifras están disponibles. Esto es educación y salud. Los trabajadores del transporte, incluidos desde, digamos, los de Transantiago hasta los que trabajan en LAN Chile, ¿producen valor? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Porque uno paga la tarifa, aunque sea parte subsidiada, pero la paga. ¿Ya? Y ahí trabaja con un 7%. Y después pongámosle misceláneo, otras cosas productivas que se nos pasan por alto, ¿no es cierto? Pero que cosas que se venzan y que sean trabajadores asalariados, porque estamos hablando de asalariados. Y llegamos efectivamente al 50%. Sin embargo, ¿cuántos trabajan en el comercio? Te quedaste un poquito corto. 25%. O sea, el comercio ocupa en Chile el 25% de la fuerza de trabajo. ¿Cuántos trabajan en finanzas? 7%. O sea, trabaja tanta gente en finanzas como en transporte. ¿Qué gente que supuestamente hace? La gente que está en finanzas. Los vendedores de AFP, el grupo más masivo, después los vendedores de bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Cajeros, la gente que trabaja en supermercados de guardia, etcétera. Ahora, hay que hacer una salvedad en esto, y es que aquí estamos suponiendo que esta otra mitad no produce valor. Bueno, aquí también están los del Estado, que son 7%, funcionarios del Estado. ¿Ah? Los trabajadores, los funcionarios del Estado son 7% de la fuerza de trabajo asalariada. ¿Ah? Otros países mucho más. ¿Sí?
No, pero sí, esta cosa es completamente distorsionada porque somos un país rentista. Porque en buenas cuentas casi todo el PIB, o sea, un sexto del PIB lo sacamos de aquí y es pura renta. Y esa es la principal debilidad de la economía chilena, justamente, que no tenemos gente trabajando en la producción. Porque en Corea la industria manufacturera es como el 30% de la producción. Y en China también es muy alto, etc. Bueno, pero hay... lo que sí es cierto es que dentro de un Jumbo, por ejemplo, hay alguna producción. Yo le he comentado algunas veces, hay un viejo que es el que trabaja en el mesón de la carne y que lo que hace es que limpia los filetes o las cosas que uno vaya a comprar. Yo tengo un problema, tengo un hijo muy mañoso que lo único que compro, o sea, para que me vaya a ver le tengo que tener un filete. Entonces todos los domingos voy a comprar un filete. Y voy donde este viejo, y el viejo lo limpia, qué sé yo, y trabaja él. Entonces yo le pago. Y le pago más que si comprar el filete, digamos, envasado, que también lo venden. Pero no puedo comprar un filete completo, entonces tengo que comprarle a él, y además efectivamente lo limpia, le saca un poco la grasa, etc. Entonces, él agrega valor de ese viejo. Claro, porque trabaja en la producción en realidad. Ahora, ¿cuánto valor agrega? Probablemente muy poco. Pero que trabaja agregando valor, sí. O la persona que trabaja en la bodega, ¿no es cierto? Y es la que lleva las cosas desde la bodega a los estantes. Porque uno va en el supermercado y saca las cosas del estante. Pero alguien la pone en el estante. Y ese transporte del producto desde la bodega al estante es necesario para que yo consuma el producto, ¿no es cierto? Por tanto, ¿le agrega valor? Podríamos decir que sí, ¿no es cierto? Ahora, la persona, ¿para qué decir la empresa que le transporta al Jumbo las cosas desde el productor a la bodega? Pero en fin. Ahora, después yo llego a la caja y le pago a la cajera. Y la cajera lo que hace es recibe mi plata y la mete en la caja. Y me da el vuelto. Ella agrega valor. La cajera no. Porque ella simplemente es comprar y vender. Ahora, el grueso de la gente que trabaja en el Jumbo trabaja asociado al asunto de comprar y vender, no al asunto de producir. Pero también hay una parte que se preocupa de la producción, adentro. Por ejemplo, tiene toda una parte relacionada con el transporte. Es lo mismo que puede pasar en parte en finanzas, que uno se mete al detalle. Sí, porque si contamos la medida como producción de valor, sin puntaje que puso 1,5 y renta 10 veces más. Sí. Con el mercado financiero comparativo, lo produce un poquitísimo, pero 100 veces más que... Claro. O sea, más interés, que no es renta. Ahora, pero en todo caso, a grosso modo, en Chile la mitad de la fuerza de trabajo no produce valor. Sin embargo, los trabajadores del Jumbo valorizan un capital. Vayan a preguntarle al señor Corman, o vayan a preguntarle a ellos. El otro día yo me fui a un Jumbo justamente y estaba invadido de viejos y estaban gritando que estaban en huelga y paralizaron la cuestión y saltar y ser el que lo salta es Paulman. Bueno, y es increíble, no puede creer, eran miles, deben haber sido 3.000. Llenaron el Jumbo completo y lo paralizaron completo. Y eso lo hicieron en los Jumbos más pirulos y en otros, digamos, pero lo hicieron en el Jumbo nuevo, pero ellos saben clarito que están siendo explotados. Y el señor Paulman sabe clarito que está sacando mucha culpa. No importa que no la produzcan, pero sí son obreros. Estamos en la hora 5. ¿Se dan cuenta de lo que lleva la innovación? Porque lo que hemos estado hablando es de la innovación. Y de cómo se organiza la producción.